Salvador Illa nunca imaginó cuando juró su cargo como ministro de Sanidad que se tendría que enfrentar a una pandemia como esta. Un año después el barco se hunde en la tercera ola. Queda casi todo por hacer y Sánchez le requiere para otros menesteres. Comenzamos. Carolina Darias es la nueva ministra de Sanidad y su puesto en política territorial lo ocupa Miquel Iceta. Darias es licenciada en Derecho y lleva 20 años como afiliada al PSOE. No parte de cero porque ha estado presente en todas las sectoriales. Antes fue consejera de Economía en Canarias. Buenas noches, no ha habido sorpresas. El cambio de carteras en los ministerios ha sido el que se esperaba. Sánchez ha apostado por el continuismo en un momento clave de la pandemia. Daniel de la Fuente, Madrid. Sí, Pedro Sánchez anunciaba en una rueda de prensa express de apenas 5 minutos ese cambio de cromos esperado. Carolina Darias sustituye a Salvador Illa como ministra de Sanidad, la cuarta desde que Sánchez llegó a la Moncloa en el año 2018, mientras que Miquel Iceta se convierte en ministro de Política Territorial y Función Pública. A su salida, Illa aseguraba que va a un lugar, a un sitio donde cree que será más útil. Me llevo conmigo a todas las familias que han padecido o que siguen padeciendo la enfermedad y también me llevo conmigo a todos los que han perdido a un ser querido. Ha sido, a mi juicio, un ministro extraordinario, una persona honesta que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros. España registra el mayor número de fallecidos de la tercera ola. 591 personas han muerto por COVID en un día. Los hospitales están desbordados, las plantas UCI no dan abasto y la situación es crítica también en atención primaria. Hay zonas de Castilla y León en las que una cita con el médico se puede demorar hasta 4 días. El trabajo y la paciencia de los profesionales sacan adelante situaciones verdaderamente insostenibles. Los médicos piden a la Administración soluciones y medidas consensuadas para salir adelante. Tienen que llegar a un entendimiento, de verdad, se lo suplicamos. Igual que le suplicamos también al ciudadano que haga las cosas bien, también se lo suplicamos a las autoridades, tanto a nivel autonómico como nacional. La Junta de Castilla y León expedienta a 15 ayuntamientos por celebrar cabalgatas el Día de Reyes. La sanción más alta de 5.000 euros es para el consistorio de Valladolid. La multa para el de León es de 3.000. El sector de las bodas espera recuperar este año todo lo que perdió en 2020. Las expectativas son buenas. A pesar de la crisis sanitaria, hay reservas y novedades. En el menú, los novios incluyen ahora test de antígenos para los invitados. Me comentaba el otro día un cliente mío que se va a casar que uno de los gastos que hacer test rápidos a todos los familiares y todos los amigos y hacer como una boda un poco burbuja, ¿sabes? Y dice, y así por lo menos que nos podamos dar un beso y un abrazo. Afortunadamente no hay que hablar hoy de inundaciones, pero las crecidas de los ríos nos dejan imágenes como estas. Es el Eresma, en Segovia, que ha aumentado de forma considerable su caudal, sin afectar, eso sí, en esta ocasión, a la Casa de la Moneda. En Burgos, el Arlanza también ha recogido el agua del deshielo y así discurre por la zona de Covarrubias y Lerma. Tras una semana de lluvias y de viento, el tiempo ha cambiado. Nos esperan unos días sin precipitaciones, con temperaturas más altas, casi primaverales y con nieblas a primera hora. Les pedimos mucha precaución al volante. La tercera ola continúa creciendo en España a un ritmo vertiginoso. Son 36.431 nuevos casos en las últimas 24 horas. Mañana llegaremos a los 900 de incidencia en los últimos 14 días. Pero lo que más estremece es el número de muertos que hoy alcanzamos, 591. 591 personas que han perdido la vida. No había tantas desde abril. Datos que coinciden con el último día como ministro de Sanidad de Salvador Illa. Ya conocemos, aunque no nos pilla por sorpresa, quién le va a suceder en el cargo. Daniel de la Fuente.
Carolina Darias será la nueva titular de Sanidad, una persona que conoce de primera mano cómo ha sido la gestión de esta pandemia y también cómo avanza ese proceso de vacunación, porque desde hace meses venía trabajando con Salvador Illa e incluso había estado presente en las interterritoriales de salud. Por su parte, a su vez, el puesto de Darias lo ocupará Miquel Iceta como nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, y en esa rueda de prensa express, Pedro Sánchez mostraba su total confianza hacia ambos. Miquel Iceta es la persona que encontrarán declinando todos los verbos con ese prefijo: cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza. Miquel Iceta es un hombre de acuerdo. Carolina Darias ha compartido, como saben, con Salvador Illa el día a día de la gestión de la pandemia, en primera línea del equipo frente al virus, conociendo además no solo a los responsables sanitarios de todas y cada una de las comunidades autónomas, sino también a sus presidentes, a sus presidentas. Aseguran en la Moncloa que el relevo natural de Illa en el Gobierno es Carolina Darias. La hasta ahora ministra de Política Territorial ha participado mano a mano durante la pandemia en la cogobernanza con las comunidades autónomas. Su hueco lo cubre Miquel Iceta, que tras ser apeado como candidato a la Generalitat, dirigirá la política territorial con una especial sensibilidad al diálogo para solucionar el conflicto político en Cataluña. La nueva responsable de la cartera de Sanidad es esta mujer, Carolina Darias, la hasta ahora ministra de Política Territorial y Función Pública. Nacida en Las Palmas, tiene 55 años y desde la Moncloa llevaban semanas argumentando que supone el relevo lógico y natural de Salvador Illa. Ha asistido junto a él a las reuniones de los consejos interterritoriales de salud. Aseguran que su carácter es similar al del ministro saliente, sosegada y esforzada en la búsqueda de consensos. Y sobre todo la política es entendimiento. Licenciada en Derecho, ha pasado por todos los niveles de la Administración, desde concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a subdelegada del Gobierno, presidenta del Parlamento Canario y consejera de su Gobierno autonómico. En su lugar, en el Ministerio de Política Territorial, toma el relevo el catalán Miquel Iceta. Primer secretario del PSC, es un histórico del socialismo, lleva 43 años vinculado a esas siglas. Barcelonés de 60 años, ya trabajó en las bambalinas del gobierno de Felipe González. Su perfil es dialogante y desenfadado. Y su labor ha sido clave en la relación entre el PSC y el PSOE. Queremos seguir caminando juntos, teniendo un proyecto político compartido. Ahora dirigirá la política territorial del gobierno de Sánchez. Las diversas nacionalidades o naciones que integran España pues pueden hacerlo armónicamente sin poner en riesgo la unidad. Tras ser desbancado por el efecto Illa como candidato a la Generalitat de Cataluña. Para la oposición, este cambio de gobierno en el Ejecutivo de coalición es una mera sustitución de cromos. Tanto PP como Ciudadanos insisten en criticar la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad por intereses electorales, dicen, en el momento más complicado de esta tercera ola. Algunos que han dicho que el virus estaba bajo control, lo que querían era tener bajo control unas elecciones. Pero creo que se les ha ido de las manos y creo que los catalanes no quieren ver en riesgo su salud por una estrategia electoralista. El ministro de Sanidad deja de ser ministro, pero que lleva mucho tiempo sin serlo de facto, porque lleva mucho tiempo sin tomar medidas sanitarias, porque no está gestionando la pandemia, está gestionando una campaña electoral. También hoy estrenamos jefe del Estado Mayor de la Defensa. El Consejo de Ministros ha nombrado al actual jefe del Estado Mayor de la Armada, Teodoro López Calderón. Se cumple así con el relevo que fija que cada 4 años se turnará como GEMAT un miembro del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada. López Calderón nació en Cartagena hace 66 años y sustituye al general Villarroya, que dimitió por haberse vacunado. Estamos desbordados, estamos ya muy tensionados y esto de verdad, si no se toman medidas, pues todo tiene un límite, porque uno puede estirar la cuerda, pero llega un momento en que esa cuerda se rompe. Es una médico de atención primaria que resume cómo están los centros de salud en Castilla y León. La presión hospitalaria y el incremento de casos graves repercute en los tratamientos más cercanos, el de los ambulatorios locales. Ya no es tan fácil conseguir cita, en algunos casos los retrasos llegan hasta los 4 días.
Conseguir una cita esta semana con el médico de familia se puede demorar más de 4 días en algunos centros de salud. Nos han dado cita, por ejemplo, que llamamos por teléfono, a los 3 o 4 días nos llama la doctora a casa y hoy hemos venido por resultado. En algunos centros no vemos colas, pero la lista de pacientes que atienden a diario es interminable. Yo vengo a hacer una prueba de análisis. Vengo al fisio. Para hacer una prueba, sí. La tercera ola ha inundado el Centro de Salud de Portillo, en Valladolid. A los contagiados por COVID que ya atendían, se acaba de sumar el 2% de positivos detectados en el cribado masivo del fin de semana. Tenemos más de 40, 50, 60 pacientes. Intentamos ver a los pacientes como máximo en 48 horas. ¿A costa de qué? Pues a costa de los profesionales. Y para no acumular esa lista de espera, están dando citas más allá de su horario laboral. A las 5:20 cerraba el ordenador y cerraba la puerta de la consulta, a las 5:20 de la tarde. Yo llegué a mi casa a comer casi a las 6 de la tarde. De nuevo, los sanitarios se vuelven a sentir desbordados. Porque es mucho lo que todos los días tenemos y ya pues, llega un momento en el que el cansancio hace mella. Por eso piden a los ciudadanos responsabilidad y a los políticos entendimiento. Y en lo que se toman más decisiones, el virus sigue expandiéndose. Si ayer se ralentizaba el crecimiento, hoy se vuelve a batir un récord. Es el peor martes de la pandemia, con 2.477 casos en las últimas 24 horas. Son 200 más que la semana pasada. La curva, como ven, sigue en ascenso y nosotros seguimos preguntándonos de dónde vienen estas cifras. Todo apunta a que el principal motivo han sido las reuniones familiares en Navidad. También el frío de esta época, que favorece la expansión, y la cepa británica, que tiene cada vez un peso mayor en nuestro país. La tercera ola de la pandemia tiene 3 detonantes claros. La relajación de medidas durante las fiestas navideñas ha sido el primero en explosionar. Fijo que las fiestas, porque se ha amontonado mucho la gente. Cenamos 8 una noche y los 8. Aglomeraciones en zonas comerciales, reuniones familiares sin precaución y alguna que otra fiesta ilegal nos han dejado estos datos. Desde que empezó la Navidad, las cifras no han parado de subir en nuestra comunidad, hasta superar los 3.000 nuevos contagios a 23 de enero. El frío también ha hecho su función. Las bajas temperaturas no solo ayudan a la vitalidad del virus, sino que también afectan a nuestro sistema inmunológico y con ello sube la posibilidad de contagio. La tercera causa directa es la cepa británica, que empieza a hacerse notar en nuestro territorio. La variante británica es muy poderosa y tiene tendencia a ocupar nicho. Podría ser más transmisible o podría ser incluso más virulenta. Se prevé que en el mes de marzo la mayoría de casos en España se produzcan por esta nueva variante de la COVID. Los casos aumentan, los hospitales se colapsan y, lo que es peor, la cifra de fallecidos empieza a dar máximos. Hoy se ha registrado el peor dato desde que comenzó 2021 y, por tanto, de la tercera ola. Es más, no había tantos muertos en un día desde el pasado 29 de noviembre. 6 de esos decesos se han producido en el Hospital de León. Roberto Núñez. 6 de los 33 fallecidos contabilizados hoy en la comunidad se registraban en los hospitales de León, que ya acumulan 70 muertes desde que comenzó el año, 928 desde el inicio de la pandemia. La cifra total de fallecidos, contando también residencias o en sus propias casas, es de 1.679 en toda la provincia. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se encuentra al 77% de pacientes en planta, 290 de ellos pacientes COVID. En la unidad de críticos se quedan el 74%, pero contando las 22 camas añadidas para esta pandemia, algunas ya también en uso, porque hay 49 pacientes, 30 de ellos pacientes COVID. La Junta ha expedientado a 15 ayuntamientos de la comunidad por la celebración de lo que considera cabalgatas ilegales en el Día de Reyes. El consistorio peor parado ha sido el de Valladolid, que tendrá que hacer frente a una sanción de 5.000 euros. El alcalde de la ciudad ha dicho que no lo entiende y que va a recurrir. Óscar Villarroel. Hoy han llegado a su destino las multas que la Junta de Castilla y León ha impuesto a varios municipios de la comunidad por organizar actos itinerantes relacionados con los Reyes Magos en la tarde del 5 de enero. La Junta de Castilla y León había anunciado la prohibición de cabalgatas de Reyes Magos. Algunos municipios han organizado actividades alternativas que el Gobierno autonómico ha entendido que son similares a las cabalgatas y por eso ha terminado multándolos. Entre las sanciones destacan los 5.000 euros al Ayuntamiento de Valladolid o 3.000 al Ayuntamiento
Ayuntamiento de León. Los consistorios de ambas capitales han anunciado que van a recurrir esas sanciones y no tienen previsto pagar las multas. La cabalgata de los Reyes Magos les saldrá más cara a 15 municipios de Castilla y León. La Junta les va a sancionar por incumplir con la prohibición al suponer un riesgo de contagio grave. Las sanciones variarán entre los 3.000 y los 5.000 euros. Entre las localidades expedientadas están León y Valladolid. En el caso de la ciudad del Pisuerga, sus majestades recorrieron en carrozas por varios puntos. El ayuntamiento recurrirá, aunque no descarta el pronto pago. Es tratar de que impere el sentido común, es el que tantas veces aluden desde la Junta, y se lo repiensen, porque creo que no tiene el menor sentido. León también reclamará y asegura que su cabalgata respetó al máximo las medidas y al paso de los magos no había aglomeración alguna. La multa ha pillado por sorpresa al alcalde de Grijota. De verdad, vivo muchos años en política y es la primera vez que veo una posible sanción ante un acto que creo que no conlleva ninguna sanción. También en la provincia de Palencia, el alcalde de Villamuriel de Cerrato defiende que no hubo aglomeraciones y no había gente por la calle. Insisto que hemos cumplido estrictamente la normativa de la Junta, porque en esas recomendaciones lo que impedían o prohibían eran los actos con aglomeraciones, y aquí no ha habido ninguno. Los ayuntamientos propuestos para sanción tienen 10 días para presentar alegaciones. También puede acabar en los juzgados el polémico asunto de los alcaldes y cargos públicos que se han colado para ponerse la vacuna. Hasta el momento todo se ha solucionado con disculpas y a veces con dimisiones, pero la Fiscalía no quiere que se quede solo en eso. En Murcia, por ejemplo, están investigando si a esas conductas se les puede imputar algún tipo de delito. La Fiscalía de Murcia ha sido la primera en abrir diligencias de investigación para aclarar si hay algún tipo de delito penal en la vacunación irregular. Los expertos coinciden en que la denuncia tiene poco recorrido. Ese protocolo no tiene rango de ley y, por lo tanto, en ningún caso se puede hablar de la existencia de un delito. Por más, insisto, que nos pueda producir un reproche moral. Este comportamiento irregular no supondría ni malversación, ni prevaricación, ni tráfico de influencias. Estos delitos exigen un componente económico, bien de producción de un perjuicio económico, bien de obtención de un beneficio económico, que en este caso evidentemente no están presentes. Tampoco habría posibilidad alguna de sancionar administrativamente, puesto que lo que se está incumpliendo es un protocolo. Aquí lo único que se ha vulnerado, lo único que se ha incumplido es una estrategia, es un protocolo de vacunación que no tiene rango normativo. No es ni una ley, no es ni un real decreto, no es un reglamento. Además, en caso de que el protocolo se convirtiera en reglamento, la Ley General de Salud Pública lo consideraría una infracción leve. La consejera de Sanidad de Castilla y León pretende no vacunar con la segunda dosis a los que se hayan saltado el protocolo. Una medida drástica que no todo el mundo comparte, aunque Verónica Casado ha encontrado un aliado inesperado, el socialista Luis Tudanca. La decisión que tome la Consejería de Sanidad tendrá nuestro respaldo para que todo aquel que se haya saltado el protocolo asuma sus consecuencias de manera absolutamente contundente. Pero, como bien decía Faustino, el protocolo de forma estricta. Nadie se lo puede saltar. La estrategia de cribados masivos con test de antígenos se está extendiendo por toda la comunidad. De los 2 millones de pruebas que se han hecho, 400.000 han sido de este tipo. La próxima capital que los pondrá en marcha será Zamora, el próximo fin de semana. Continúan los cribados y Zamora tendrá su tercera experiencia aquí, en la ciudad deportiva. Está dedicado a las personas que dependen de la zona básica de salud del Santa Elena, que precisamente preocupa en estos momentos por su alta incidencia. Va a ser los días viernes y sábado, y se va a realizar con antígenos de segunda generación. Por cierto, son unas de las pruebas más utilizadas en estos momentos, la más utilizada para conocer la incidencia del virus, y entre otras cosas, entre sus virtudes está la rapidez. De las más de 2 millones de pruebas que se han realizado en Castilla y León, casi 400.000 son de antígenos. La principal virtud de este test es la rapidez. En 15 minutos tenemos el resultado. Un grupo de pediatras ha verificado su sensibilidad. Han realizado PCR y antígenos a más de 600 pacientes, adultos y niños. El test rápido es más fiable en situaciones concretas. La sensibilidad del test en relación a la PCR es de un 80% en el caso de personas con síntomas
cuando se realiza el test los 5 primeros días tras el inicio de los síntomas. El estudio determina que en los asintomáticos puede dar falsos negativos. Si ha tenido un contacto con un positivo 24, 48 o 72 horas previas, puede que todavía no haya replicación viral en esa persona y no se detecte. Así se toma la muestra. Lo hemos visto en polideportivos y carpas. El de antígenos es el test que se hace de forma masiva en los cribados. En los 100.000 de las últimas semanas se han detectado casi 1.500 casos de coronavirus. Un medicamento de la española Farmamar es 100 veces más efectivo contra el COVID que el tratamiento actual, el Remdesivir. Se llama Aplidin, un anticancerígeno. En los ensayos ha reducido un 99% la carga viral en los pulmones. Cuenta con el aval de una publicación en la revista Science y es fruto de la colaboración de varios investigadores internacionales, como este que ven, el virólogo burgalés Adolfo García Sastre. Continúan las manifestaciones de los hosteleros para protestar por la situación en la que se encuentran. De nuevo, han utilizado una concentración para mostrar su malestar y también se han manifestado en coche. Desde la localidad vallesoletana de Arroyo de la Encomienda se han desplazado hasta la sede de las Cortes. Los autónomos han pedido ayudas directas y que se regularice la situación de sus trabajadores. La patronal de la hostelería tiene encendidas todas las alarmas. La prolongación en el tiempo de la pandemia y las medidas restrictivas se están llevando por delante el sector. Las previsiones de los empresarios apuntan a que cerrarán el 50% de los bares y restaurantes de Castilla y León antes de que acabe este 2021. El 20% del sector cerrado ha bajado definitivamente la persiana. Y pensamos que si no se ponen medidas y soluciones urgentes por parte de las administraciones, podemos llegar a otro 30% más al final del año, ¿no? El margen se limita a lo que ofrecen las ventas en las terrazas y con el frío de los últimos días, poca caja han podido hacer los bares de la comunidad. Situación similar en los centros comerciales, que tratan de vender sus productos por Internet. A los gimnasios solo les queda esperar. Las terrazas se han convertido en un salvavidas, hechos a la idea de 2 semanas más de cierre como mínimo. Cualquier resquicio es bueno, aunque los días sean aún cortos. Abriendo solo lo que son las mañanas hasta las 4 o 5 de la tarde. En las 2 primeras semanas ya han comprobado que se sigue tomando café a pesar del frío, pero que ya no se sale al vino ni se va de cañas. Aún así, intentan ponerle buena cara. De esto se saldrá y bueno, pues lo que podamos hacer, aunque estemos con estas restricciones, que menos es nada. La actividad que les queda a los centros comerciales es la esencial. Supermercados, comunicaciones, papelería, droguería. Se mantienen 2 semanas los itinerarios marcados y se refuerza la atención al cliente. Una señora que se le ha estropeado el microondas, pues no se va a quedar sin él. Pues subimos, le enseñamos por una pantalla en internet las posibilidades que hay, subimos, lo bajamos. Peor lo tienen los gimnasios, cerrados a cal y canto. Y eso que se reivindican como una herramienta para minimizar los efectos del virus. Además, se consideran seguros, lo dice un estudio de ámbito nacional que arroja un contagio por cada 100.000 visitas. Las medidas de seguridad han demostrado que son un éxito y que el deporte tiene que ser el cuarto pilar para combatir el virus. Ninguno de estos sectores se considera fuente de contagios. Pese a todo, gimnasios, centros comerciales y hostelería seguirán con restricciones en la comunidad 2 semanas más. El Gobierno ha prorrogado hoy la extensión de los ERTEs hasta el 31 de mayo. Se mantienen las 2 cláusulas de septiembre de cobro del 70% de la base reguladora y la obligación del mantenimiento del empleo 6 meses después de su finalización. El ministro de Seguridad Social ha remarcado que se ha hecho con el consenso de los agentes sociales y que se ha demostrado un éxito en este procedimiento para que las consecuencias de la pandemia no sean aún peores. Estamos dando certidumbre, extendemos los ERTEs y la prestación de autónomos hasta el 31 de mayo, el último mes en el que estará vigente el estado de alarma actual. La continuidad, porque en gran medida estamos basándonos en el esquema que ha estado vigente en los últimos 4 meses y va a estar vigente en los 4 meses siguientes. También hemos hecho un esfuerzo todavía mayor de simplicidad. Otro sector en crisis por culpa de la pandemia es el de las bodas. El año pasado fue catastrófico y en este esperan recuperar cierta normalidad. Hay reservas, pero sobre todo incertidumbre. Las buenas noticias podrían llegar a partir de la primavera.
El pasado año 2020 fue un año en blanco para el sector de las bodas. El 2020, lógicamente, hubo un parón brutal, se suspendieron prácticamente todas las comuniones, prácticamente todas las bodas. Ha sido nefasto, es decir, igual que lo que llevamos del 21, bastante nefasto. Ya de cara a este 2021 se espera cierta recuperación. A las bodas y otras celebraciones aplazadas esperan sumar las típicas de un año normal, pero aseguran hay que esperar, mirar mes a mes la evolución de la pandemia. Hay mucha incertidumbre, hay gente que las bodas del año pasado se pasaron para esta, más alguna boda de esta que teníamos pendiente también, pero claro, ahora mismo estamos condicionados a lo que nos digan. Las grandes fiestas, indudablemente, y fiestas de madrugada, esas serán impensables. El aforo será mucho más pequeño, pero creo que las bodas se van a seguir con adelante. Las expectativas por ahora son buenas, porque lo del año pasado se ha pospuesto para este y los que ya pensaban casarse este año, pues reservas, hay un montón de ellas. Vamos a ver cómo se desarrolla todo y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Desde luego no se habla de grandes bodas, sino más bien de celebraciones burbuja. Me comentaba el otro día un cliente mío que se va a casar, que uno de los gastos que hacer test rápidos a todos los familiares y todos los amigos. En cualquier caso, un alivio para un sector que viene de un año 2020 negro. La situación económica en las empresas y los hogares empeora y cada vez es más complicado conseguir un crédito. El Banco de España ha detectado un descenso de préstamos en la segunda mitad de 2020 tras el boom de los ICO durante la primera ola de la pandemia. La situación sanitaria genera desconfianza. Las solicitudes de préstamos cayeron un 10% en 2020. Muestra que tanto los bancos, familias como empresas son prudentes, como merece el actual momento sobre la incertidumbre de la duración de la crisis sanitaria. Las perspectivas, según el Banco de España, empeoran y los criterios de concesión seguirán endureciéndose este primer trimestre, tanto para empresas como para hogares. Los tres principios sobre los que descansa la financiación bancaria son prudencia, la responsabilidad y también criterios objetivos. Y todo esto para proteger al cliente. Solo han visto un incremento en las peticiones de hipotecas y en esa prudencia la tasa de ahorro está a un nivel no visto en años. Y lo están depositando sobre todo en activos seguros y de confianza como son los depósitos bancarios. Todavía habrá que esperar para que el ritmo se recupere. No cabe ninguna duda que ante una reducción de la incertidumbre sobre el final de la crisis sanitaria veríamos un aumento del gasto y de la inversión en estos momentos embalsados. En 2020 la banca concedió casi 1,5 millones de moratorias a afectados por la COVID-19. Los juzgados de Castilla y León han emitido más de 17.000 órdenes de protección a víctimas de violencia de género desde el año 2004. Ha descendido el número de denuncias que parten de la víctima o de la familia. Sin embargo, han aumentado los atestados policiales. Desde que se implantó la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, las denuncias en territorio nacional casi alcanzan los 2 millones. Y apunten estos días, el 9, 10 y 11 de junio. Es la fecha acordada para celebrar la EBAU este año en Castilla y León. Aquí será cuando empiece la primera convocatoria de las pruebas de selectividad y el 7, 8 y 9 de julio se examinarán los alumnos que accedan a la extraordinaria. Punto y aparte en la crisis política que vive Italia. El primer ministro Giuseppe Conte dimite del cargo por falta de apoyos. El país transalpino tendrá que formar un nuevo gobierno, el tercero desde 2018. Ahora se abre una etapa de negociación para constituir un nuevo ejecutivo. Por tercera noche consecutiva, los Países Bajos se enfrentan a grandes protestas contra el toque de queda que se ha implantado en el país para contener la pandemia. Las autoridades han tenido que usar chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a centenares de personas. La Guardia Civil de Segovia mantiene el dispositivo para encontrar al capitán de la Benemérita Jesús Calvo Ortega, que reside en el municipio de Santa María la Real de Nieva y del que no se tienen noticias desde ayer. El capitán no llegó a un curso que tenía en Madrid, en la localidad de Valdemoro, lo que hizo saltar todas las alarmas en su familia. Calvo Ortega fue responsable del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia. Los datos de este caso figuran en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. No abandonamos Segovia, el río Eresma ha experimentado una fuerte crecida en las últimas 24 horas. Y siempre que esto ocurre, todas las miradas se dirigen a la Casa de la Moneda, el edificio industrial en pie más antiguo de Europa, donde a pesar del aumento del nivel de agua parece que de momento no hay problemas. La previsión de lluvias y de deshielo llevó a dejar el embalse del Pontón Alto
a un 80% de su capacidad hace una semana, pero lo cierto es que el pantano se ha llenado en 4 días y hoy ha sido necesario volver a aumentar el caudal de desembalse desde menos de 1 metro cúbico por segundo hasta los 32 que se han alcanzado a mediodía de hoy. Ahora ya parece que está bajando, pero lógicamente se nota y mucho al paso del Eresma por la ciudad de Segovia, donde el nivel del agua ha subido 1,5 metros. En todo caso, nos dicen desde el Ayuntamiento de la capital, la situación está controlada en la Casa de la Moneda, en alerta, pero de momento no se ha registrado ninguna incidencia. El mercado de los videojuegos es una jungla que mueve cada año cientos de miles de millones de euros. Las multinacionales dirigen las operaciones y es complicado abrirse paso, pero hay valientes que lo intentan desde estudios independientes. Es el caso de un grupo de jóvenes salmantinos que ya tienen en marcha su proyecto. Millones de personas se divierten con videojuegos como Minecraft, Among Us o el español Gris. Todos tienen algo en común. Nacieron de pequeños estudios independientes. Desde Salamanca, Uprising Studios trabaja para sacar este año Scarf, una bonita historia visual que garantiza horas de diversión. Lo que más importa en este juego es una historia que se cuenta sin palabras y prácticamente a partir de las acciones del protagonista. Scarf cuenta con el apoyo de una distribuidora internacional, una garantía para que la obra llegue al público y de cara a seguir creando. Tener una empresa como ellos apoyando el desarrollo a nosotros nos ha facilitado mucho el trabajo. Por un lado, la tranquilidad de saber que tienes las posibilidades de hacer un buen trabajo con tranquilidad. No hay una fórmula mágica para el éxito, pero saben cómo llegar a buen término. Realmente lo que la gente ahora quiere es algo sencillo, donde poder disfrutar, y entonces los videojuegos indies es donde entran ahí. Si tienes desde el principio una muy buena producción, el producto final te va a salir bueno, independientemente de la cantidad de gente que hay. La historia promete enganchar. Los castellanos y leoneses se informan a diario a través de la televisión. Una encuesta de GAT3 y de la Fundación AXA concluye que el 64% eligen los informativos de este medio como mayoritarios para saber lo que está pasando. Los habitantes de la comunidad también saben distinguir, en su mayoría, el 56%, las noticias falsas que aparecen en redes sociales. Los bosques curan. Un estudio de la Universidad Católica de Ávila evidencia el efecto sanador de los árboles y la vegetación. La investigación realizada en El Bierzo muestra cómo perderse por uno de estos parajes. Mejora el estado de salud general, reduce la tensión arterial y refuerza el sistema inmunitario. También les vamos a mostrar la obra de Joaquina Serrano, una promesa truncada de la pintura del siglo XIX. Esta zamorana de Fermoselle fue una de las pintoras que luchó para visibilizar el trabajo de las mujeres artistas en su época. Sus lienzos han salido de los almacenes del Museo del Prado. Forman parte de la exposición Invitadas, que reflexiona sobre el papel de la mujer en el arte en los siglos XIX y XX. Pues con estas imágenes les dejamos, recordándoles, como siempre, que sigan informados en nuestra página web. Adiós.